12 personas entraron a esa mina en la madrugada del 14 de marzo de 1998. 12 sombras descendieron por el túnel principal mientras las linternas perforaban la oscuridad milenaria de la Tierra. Pero cuando el sol se elevó sobre las montañas de San Jerónimo del Valle, solo 10 sombras emergieron a la superficie. Y lo que hace esta historia aún más inquietante no es solo que 2 personas desaparecieron en las entrañas de la montaña, sino que nadie, absolutamente nadie, pudo explicar cómo. Porque según todos los testimonios, según todas las grabaciones, según cada pedazo de evidencia recolectada, esas 2 personas nunca existieron. No había registros, no había nombres, no había familias buscándolos. Era como si la montaña misma los hubiera inventado solo para tragárselos de nuevo. Hoy en Ecos del Silencio vamos a descender a las profundidades de un misterio que desafió toda lógica, que rompió las leyes de lo posible y que dejó a 10 sobrevivientes con una verdad tan terrible que la mayoría prefirió el silencio antes que compartirla. Vamos a hablar de la mina Esperanza Negra, un lugar que los lugareños dejaron de nombrar, donde las familias dejaron de buscar a sus desaparecidos y donde la verdad permaneció enterrada durante 25 años, hasta que algo fue encontrado, algo que cambió todo. Si quieres descubrir qué secreto guardaba esa montaña, suscríbete a nuestro canal, porque lo que vas a escuchar podría hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre lo que es real y lo que no lo es. San Jerónimo del Valle es un pueblo olvidado en las alturas de los Andes ecuatorianos, enclavado entre picos que parecen rasgar el cielo y valles donde la niebla nunca se retira completamente. Un lugar donde las tradiciones ancestrales se mezclan con la fe católica, donde cada roca tiene un nombre y cada cueva guarda una leyenda. La mina Esperanza Negra recibió su nombre en 1847, cuando los primeros colonos españoles creyeron haber encontrado allí vetas de oro negro, una formación mineral tan rara que prometía riquezas inimaginables. Pero la montaña era caprichosa. Por cada gramo de mineral extraído, un hombre desaparecía. Por cada túnel excavado, una familia lloraba. En 1892, la mina fue sellada oficialmente después de que 17 mineros entraran durante un turno nocturno y solo 3 regresaran, balbuceando incoherencias sobre voces que llamaban sus nombres desde las profundidades, sobre sombras que se movían contra la luz de las linternas, sobre algo que los observaba desde el final del túnel más largo. Durante 106 años, la mina Esperanza Negra permaneció cerrada, convertida en leyenda local, en cuento para asustar niños, en advertencia para los forasteros que llegaban con sueños de fortuna. Las entradas fueron bloqueadas con piedras y cemento. Se colocaron cruces bendecidas por el padre Augusto Mendoza, quien juraba que la montaña estaba poseída por algo anterior al cristianismo, algo que habitaba esas rocas desde antes de que existiera el concepto mismo del mal. Pero en 1998, todo cambió. Una compañía minera canadiense llamada Northern Extraction obtuvo los permisos gubernamentales necesarios para reabrir la mina. Trajeron tecnología moderna, equipos de última generación, geólogos con títulos universitarios que se reían de las supersticiones locales. Contrataron a 6 trabajadores del pueblo, personas que necesitaban el dinero desesperadamente, que estaban dispuestas a ignorar las advertencias de sus abuelos. Los 6 trabajadores locales eran Roberto Salazar, 38 años, padre de 4 hijos, un hombre silencioso con manos enormes curtidas por el trabajo duro. Lucía Montero, 32 años, la única mujer del grupo, geóloga autodidacta que había estudiado en las noches después de trabajar en el campo. Miguel Torres, 45 años, ex minero con 20 años de experiencia en las minas de cobre del norte.
Sandra Palacios, 29 años, ingeniera recién graduada que vio en este proyecto su oportunidad de demostrar su valía. Carlos Méndez, 52 años, el mayor del grupo, conocido en el pueblo como el Viejo, porque empezó a trabajar en minas cuando tenía 14. Y Patricia Rojas, 36 años, técnica en explosivos que había perdido a su esposo en un accidente minero 3 años antes. Los 6 trabajadores extranjeros que llegaron con Northern Extraction eran James Morrison, 40 años, ingeniero jefe del proyecto, un australiano que había trabajado en minas desde Sudáfrica hasta Siberia; Yuki Tanaka, 35 años, especialista en seguridad japonés, conocido por su meticulosidad obsesiva; Franz Keller, 43 años, geólogo alemán que había publicado 3 papers sobre formaciones minerales anómalas; Emma Richardson, 31 años, coordinadora de logística británica que documentaba todo con su cámara digital; André Dubois, 38 años, ingeniero francés especializado en refuerzo estructural; y Hassan Al-Mansur, 46 años, consultor de seguridad saudí que había trabajado en las excavaciones más peligrosas del mundo. El plan era simple. Entrarían en la mina en la madrugada del 14 de marzo, realizarían una evaluación preliminar de las estructuras internas, tomarían muestras de las paredes y mapearían los túneles principales. Se esperaba que la expedición durara 6 horas como máximo. Cada persona llevaba un localizador GPS, un radio de comunicación, 3 linternas de respaldo, suficiente agua para 12 horas y una cámara para documentar todo. La entrada principal fue abierta el día anterior, revelando un túnel que descendía en un ángulo de 30 grados hacia las entrañas de la montaña. El aire que emergió era frío, húmedo, y llevaba un olor que nadie pudo describir adecuadamente. Algunos dijeron que olía a metal oxidado. Otros juraron que era el olor de algo orgánico descomponiéndose durante décadas. A las 4:30 de la mañana del 14 de marzo de 1998, 12 personas se reunieron en la entrada de la mina Esperanza Negra. James Morrison hizo un último chequeo del equipo. Yuki Tanaka verificó que todos los localizadores GPS funcionaran correctamente. Emma Richardson activó su cámara y filmó los primeros momentos, capturando las expresiones de sus compañeros, la montaña que se elevaba sobre ellos como una catedral de piedra, el cielo todavía oscuro, salpicado de estrellas. Roberto Salazar se persignó 3 veces, un gesto que hizo que Franz Keller sonriera con condescendencia. Patricia Rojas tocó el medallón que colgaba de su cuello, el mismo medallón que su esposo llevaba cuando murió. Y entonces, uno por uno, entraron al túnel. La oscuridad los tragó en segundos. Las linternas creaban conos de luz que parecían insuficientes contra la vastedad de la negrura circundante. Sus pasos resonaban extrañamente, como si el túnel fuera mucho más grande de lo que sus ojos podían percibir. Emma continuó filmando, capturando las paredes de roca que brillaban con vetas de minerales desconocidos, los techos que parecían moverse cuando la luz pasaba sobre ellos, las sombras que sus cuerpos proyectaban, alargadas y deformadas contra las paredes irregulares. 12 sombras descendiendo, 12 personas adentrándose en un lugar que había guardado sus secretos durante más de un siglo. Lo que ninguno de ellos sabía, mientras sus pasos los llevaban más y más profundo, era que la montaña había estado esperando durante 106 años, esperando el momento preciso, y ahora, finalmente, tenía lo que necesitaba. 12 era un número importante. 12 era el número necesario para completar algo que había comenzado hacía mucho, mucho tiempo. Los días previos a la expedición estuvieron marcados por señales que la mayoría ignoró. 3 días antes, el 11 de marzo, el padre Cristóbal Mendoza, hijo del fallecido padre Augusto,
visitó el campamento de Northern Extraction. Era un hombre de 72 años, encorvado por el peso de décadas, llevando el peso espiritual de San Jerónimo del Valle. Llevaba consigo un libro encuadernado en cuero, amarillento por el tiempo, con páginas llenas de anotaciones en latín y español. Le suplicó a James Morrison que cancelara la expedición, que la montaña no debía ser perturbada, que había cosas que la ciencia no podía explicar ni controlar. Morrison, con la paciencia condescendiente de quien ha escuchado supersticiones en cada rincón del mundo, le agradeció, pero le explicó que tenían contratos, responsabilidades, inversionistas esperando resultados. El padre Mendoza dejó el libro sobre la mesa antes de irse. Dijo que contenía los testimonios de los 3 sobrevivientes de 1892, los últimos hombres que salieron vivos de esa mina. Nadie leyó el libro. Emma Richardson lo guardó en una caja con otros documentos locales, pensando que podría ser interesante para un documental futuro. 2 días antes, el 12 de marzo, los instrumentos sísmicos instalados alrededor de la mina comenzaron a registrar anomalías, pequeñas vibraciones que no correspondían a ningún patrón conocido de actividad tectónica. Yuki Tanaka pasó horas analizando los datos, tratando de encontrar una explicación lógica. Las vibraciones ocurrían exactamente cada 73 minutos, duraban 18 segundos y parecían originarse no desde abajo, como sería normal en un movimiento sísmico, sino desde el interior de la montaña, desde un punto específico que los cálculos situaban exactamente en el túnel principal, a aproximadamente 1.200 metros de profundidad. Cuando Tanaka llevó estos hallazgos a Morrison, el ingeniero jefe sugirió que probablemente se trataba de bolsas de aire liberándose, un fenómeno común en minas que han estado selladas durante mucho tiempo. La explicación satisfizo a todos, excepto a Tanaka, quien esa noche escribió un correo electrónico a su esposa en Tokio describiendo su inquietud, un correo que nunca sería enviado. Un día antes, el 13 de marzo, Sandra Palacios despertó gritando en su habitación del pequeño hotel donde se hospedaba el equipo. Sus gritos despertaron a la mitad del pueblo. Cuando sus compañeros llegaron a su cuarto, la encontraron sentada en la cama, temblando, cubierta de sudor frío, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Les contó sobre el sueño. Estaba en el túnel, descendiendo con los demás, pero cuando volteaba para contar cuántos eran, el número cambiaba constantemente. A veces 12, a veces 14, a veces 11, y al final del túnel, donde la luz de las linternas no alcanzaba, algo grande se movía, algo que respiraba, algo que contaba. Hassan al-Mansur, que había visto suficiente en su vida para no descartar las premoniciones, sugirió que quizás Sandra no debería ir a la expedición, pero ella se negó. Dijo que era solo un sueño, que estaba nerviosa por ser su primera expedición importante, que no iba a dejar que el miedo la detuviera. Esa misma tarde del 13 de marzo, mientras revisaban el equipo por última vez, Lucía Montero encontró algo extraño en la entrada de la mina. Grabados en la roca, apenas visibles bajo capas de suciedad y tiempo, había símbolos que no correspondían a ningún lenguaje conocido. Llamó a Franz Keller para que los examinara. El geólogo alemán, fascinado, tomó fotografías detalladas y prometió investigar más cuando regresaran. Los símbolos formaban un patrón circular y en el centro había algo que parecía un número, 12, o al menos eso creyó Lucía. Keller no estaba tan seguro. Dijo que podría ser cualquier cosa, que las culturas precolombinas usaban sistemas numéricos diferentes, que era imposible estar seguros sin un análisis más profundo. Pero Lucía no pudo quitarse la imagen de su cabeza. 12, el mismo número de personas que entrarían a la mina al día siguiente. La noche del 13 de marzo fue inquieta para todos. Miguel Torres no pudo dormir
caminando por los pasillos del hotel hasta el amanecer. Carlos Méndez, el viejo, bebió más de lo que debería, tratando de calmar una ansiedad que no podía explicar. Patricia Rojas rezó durante horas, algo que no hacía desde la muerte de su esposo. André Dubuis escribió una carta a su madre en Francia, una carta donde le decía que si algo le pasaba, ella debía saber que él la amaba. Emma Richardson revisó obsesivamente su cámara, cambiando las baterías 3 veces, verificando la memoria, asegurándose de que todo funcionara perfectamente, porque sentía, sin poder explicarlo, que esta expedición necesitaba ser documentada. Roberto Salazar llamó a su esposa y le dijo que cuidara bien de los niños, una frase que ella encontró extraña porque Roberto nunca decía cosas así antes de ir a trabajar. A las 4 de la mañana del 14 de marzo, todos estaban despiertos. Nadie mencionó que ninguno había dormido realmente. Se reunieron en el comedor del hotel, donde la dueña, una mujer de 60 años llamada Esperanza, había preparado café y pan. Esperanza no dijo nada mientras servía, pero sus manos temblaban. Cuando Morrison le agradeció, ella solo pudo musitar una oración en quechua, una lengua que había aprendido de su abuela, una oración de protección contra las cosas que habitan en las profundidades de la tierra. El trayecto hasta la mina tomó 20 minutos en 2 camionetas. La carretera era apenas un camino de tierra que serpenteaba por la ladera de la montaña. A medida que subían, la niebla se hacía más densa, envolviendo el vehículo en un manto gris que reducía la visibilidad a apenas unos metros. Hassan al-Mansur, sentado junto a Morrison en la camioneta delantera, comentó que en todos sus años trabajando en las minas más peligrosas del mundo, nunca había sentido una sensación como esta. Una sensación de ser observado, de ser esperado. Cuando llegaron a la entrada de la mina, el sol todavía no había salido, pero el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. La montaña se elevaba ante ellos, imponente, eterna, indiferente. La entrada de la mina era un agujero rectangular en la roca, de aproximadamente 2 metros de ancho por 2,5 de alto, reforzado con vigas de madera que habían sobrevivido increíblemente intactas después de más de un siglo. Del interior salía un aire frío que hacía visible cada exhalación. James Morrison reunió al equipo. Repitió las instrucciones de seguridad que todos ya conocían de memoria. Verificó que cada persona tuviera su equipo completo. Confirmó que los radios funcionaran correctamente, que los GPS marcaran sus posiciones, que las linternas tuvieran baterías nuevas. Emma Richardson encendió su cámara y comenzó a filmar. La imagen capturó el momento exacto. 12 personas paradas frente a la entrada, 12 sombras proyectadas por las linternas contra la roca. Morrison hizo un gesto con la cabeza. Era hora. Entraron en fila india. Morrison primero, seguido por Tanaka, luego Keller, Richardson, Dubois, Al-Mansur, Salazar, Montero, Torres, Palacios, Méndez y finalmente Rojas. 12 personas, 12 pasos resonando en el túnel, 12 linternas perforando la oscuridad. El túnel descendía en un ángulo constante. Las paredes eran sorprendentemente lisas, como si hubieran sido pulidas. El techo goteaba agua en algunos puntos, creando pequeños charcos en el suelo de roca. Caminaron en silencio durante los primeros 20 minutos, concentrados en mantener el equilibrio, en respirar el aire cada vez más pesado, en ignorar la sensación creciente de que las paredes se cerraban sobre ellos. A los 40 minutos de descenso, llegaron al primer cruce de túneles. Según los mapas antiguos, el túnel de la derecha llevaba a las antiguas áreas de extracción. El de la izquierda descendía aún más profundo hacia secciones que nunca fueron completamente exploradas. Morrison decidió ir primero a la derecha, mapear esa sección y luego regresar para explorar el otro túnel.
Fue una decisión que pareció lógica en ese momento. Una decisión que todos apoyaron. Lo que no vieron, lo que la cámara de Emma Richardson no capturó porque estaba enfocada en el túnel frente a ellos, fue que cuando pasaron por el cruce, cuando las 12 personas giraron hacia la derecha, las sombras que proyectaban en la pared opuesta no eran 12, eran 14. El cronómetro marcó las 10:30 de la mañana cuando Northern Extraction activó el protocolo de emergencia. Habían pasado 6 horas desde que el equipo entró a la mina. El último contacto por radio había sido a las 8:45, cuando Morrison reportó que habían completado el mapeo de la sección este y estaban regresando hacia el cruce para explorar el túnel descendente. Después de eso, solo silencio. Las siguientes 4 horas fueron un caos de intentos de comunicación fallidos, de señales GPS que parpadeaban y desaparecían, de decisiones tomadas con manos temblorosas y voces cada vez más desesperadas. A las 11 de la mañana, un equipo de rescate de 6 personas, todos mineros experimentados del pueblo vecino, ingresó a la mina. Llevaban equipos de comunicación más potentes, cuerdas de rescate, equipo médico, mantas térmicas y la esperanza de encontrar al grupo principal atrapado por un derrumbe o desorientado en algún túnel lateral. El equipo de rescate llegó al cruce en 28 minutos. Allí encontraron la primera evidencia inquietante: marcas de botas frescas en ambos túneles, como si el grupo se hubiera dividido, o como si alguien hubiera ido en una dirección y regresado por la otra. 2 horas después, a la 1 de la tarde, el equipo de rescate regresó a la superficie. Sus rostros pálidos contaban una historia que sus palabras apenas podían articular. Habían seguido las marcas hacia el túnel derecho, encontrando evidencia clara del paso del grupo, marcas en las paredes donde se habían apoyado, restos de envolturas de barras energéticas, incluso una linterna abandonada que todavía funcionaba. Pero el túnel terminaba en una pared de roca sólida, un derrumbe antiguo, según los expertos, que había ocurrido décadas atrás. Era imposible que alguien hubiera pasado por allí, y sin embargo, las marcas de botas llegaban hasta la pared y simplemente desaparecían. El segundo equipo de rescate ingresó a las 3 de la tarde, esta vez con 12 personas, equipos de detección térmica, cámaras de video y un ingeniero estructural que debía evaluar la estabilidad de los túneles. Exploraron el túnel izquierdo, el que descendía hacia las profundidades inexploradas de la mina. El descenso era empinado, las paredes estaban húmedas y el aire se volvía progresivamente más difícil de respirar. A los 500 metros de profundidad, encontraron algo que congeló la sangre en sus venas. Un radio. El radio de James Morrison, según el número de identificación grabado en el plástico. Estaba apagado, pero cuando lo encendieron, funcionaba perfectamente. No había ninguna razón lógica para que Morrison lo hubiera abandonado. A las 5:43 de la tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre San Jerónimo del Valle, algo imposible ocurrió. De la entrada de la mina emergieron figuras. 10 figuras caminando lentamente, tambaleándose, apoyándose en las paredes. 10 sobrevivientes. El campamento estalló en actividad. Médicos corriendo, mantas siendo repartidas, preguntas gritadas. Pero cuando contaron las personas que habían salido, cuando verificaron las identificaciones, cuando intentaron comprender qué había sucedido, la confusión se transformó en horror. Las 10 personas que salieron fueron Morrison, Tanaka, Keller, Richardson, Dubois, Salazar, Montero, Torres, Palacios y Méndez. Faltaban 2, Hassan Al-Mansur y Patricia Rojas. Pero había algo más perturbador que su ausencia. Cuando les preguntaron qué había pasado,
Cuando les mostraron los registros que claramente indicaban que 12 personas habían entrado, todos, absolutamente todos, juraron que solo habían sido 10 desde el principio. No recordaban a Hassan ni a Patricia. No había fotografías de ellos en la cámara de Emma. No había registro de sus voces en las grabaciones de radio. Era como si esas dos personas nunca hubieran existido. Los siguientes días fueron un torbellino de interrogatorios, exámenes médicos y confusión creciente. Los 10 sobrevivientes fueron trasladados a un hospital en Quito. Los exámenes físicos no mostraron nada fuera de lo normal. Deshidratación leve, algunos cortes menores, magulladuras sin importancia. Pero los exámenes psicológicos revelaron algo inquietante. Todos los sobrevivientes mostraban lapsos de memoria consistentes. No podían recordar específicamente qué había pasado entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Recordaban entrar a la mina, recordaban caminar por los túneles, recordaban el cruce, recordaban haber mapeado la sección este, y luego nada. Un vacío de 8 horas que simplemente no existía en sus memorias. Lo siguiente que recordaban era estar caminando hacia la salida. La luz del sol al final del túnel. La sensación de alivio al respirar aire fresco nuevamente. Northern Extraction lanzó una investigación exhaustiva. Revisaron cada grabación, cada registro, cada pedazo de evidencia disponible. Los resultados fueron desconcertantes. Las cámaras de seguridad instaladas en la entrada mostraban claramente 12 personas entrando a las 4:30 de la mañana. Las grabaciones eran nítidas, no había lugar para dudas. Pero cuando analizaron las sombras proyectadas por las luces de la entrada, algo no cuadraba. Las sombras se movían de forma extraña, a veces superponiéndose, a veces separándose de las personas que las proyectaban, a veces desapareciendo completamente por fracciones de segundo. Y en el último cuadro, antes de que el grupo desapareciera en la oscuridad del túnel, si uno miraba muy cuidadosamente, había solo 10 sombras claramente definidas en las paredes de la entrada. Las otras 2 eran apenas perceptibles, como si no tuvieran sustancia, como si fueran proyecciones de algo que no era completamente real. La búsqueda de Hassan al-Mansur y Patricia Rojas se convirtió en la operación de rescate más extensa en la historia de Ecuador. Durante 3 semanas, equipos especializados exploraron cada centímetro de la mina Esperanza Negra. Utilizaron drones con cámaras infrarrojas, robots exploradores, equipos de detección sísmica que podían localizar movimientos del tamaño de un corazón humano latiendo. No encontraron nada, ningún cuerpo, ninguna evidencia de derrumbes recientes, ninguna explicación de cómo 2 personas podrían simplemente desvanecerse dentro de una montaña. Lo más perturbador fue cuando investigaron los antecedentes de los desaparecidos. Hassan al-Mansur no tenía familia, ningún registro de parientes, ninguna persona que preguntara por él, ninguna conexión emocional con nadie en el mundo. Sus colegas recordaban haberlo conocido, recordaban trabajar con él, pero cuando intentaban recordar detalles específicos de conversaciones, de momentos compartidos, todo se volvía borroso, indefinido, como si sus memorias de él fueran meras sugerencias en lugar de recuerdos reales. Patricia Rojas, por otro lado, tenía familiares, o al menos debería haberlos tenido. Pero cuando los investigadores intentaron contactar a alguien de su vida anterior, encontraron inconsistencias. El esposo que supuestamente había muerto en un accidente minero no tenía certificado de defunción. La casa donde supuestamente había vivido estaba vacía desde hacía 5 años. Los documentos que la identificaban eran perfectamente válidos, según todos los sistemas gubernamentales.
Pero cuando los investigadores profundizaron, descubrieron que muchos de los detalles de su historia personal simplemente no coincidían con ningún registro oficial. Un mes después del incidente, Northern Extraction cerró el proyecto permanentemente y selló la mina nuevamente. El gobierno ecuatoriano declaró el área zona restringida. Los 10 sobrevivientes firmaron acuerdos de confidencialidad y recibieron compensaciones financieras generosas. Todos dejaron el país. Morrison regresó a Australia, pero nunca volvió a trabajar en minería. Tanaka se retiró prematuramente y se mudó a un monasterio budista en las montañas de Japón. Keller desarrolló una fobia severa a los espacios cerrados y pasó el resto de su vida trabajando exclusivamente en superficie. Emma Richardson destruyó todas las grabaciones de la expedición excepto una, que guardó en una caja fuerte con instrucciones de que no fuera abierta hasta después de su muerte. San Jerónimo del Valle retornó a su tranquilidad habitual. La mina Esperanza Negra volvió a ser una leyenda, una historia que se contaba en voz baja durante las noches sin luna. Las familias volvieron a advertir a sus hijos que nunca se acercaran a ese lugar. El padre Cristóbal Mendoza regresó al libro que había dejado en el campamento, el libro con los testimonios de 1892. Lo guardó en el archivo secreto de la iglesia, junto con un nuevo testimonio que él mismo escribió, un testimonio sobre las 12 personas que entraron en 1998, sobre las 10 sombras que salieron, sobre los 2 que nunca existieron, y al final agregó una fecha que calculó meticulosamente basándose en los ciclos que había observado durante su vida, en los patrones que su padre había documentado, en las predicciones que se remontaban a siglos atrás. La fecha era 2023, la próxima vez que la montaña tendría hambre, la próxima vez que necesitaría 12. 25 años es tiempo suficiente para que las historias se transformen en mitos, para que los testigos envejezcan y olviden, para que la verdad se diluya en versiones contradictorias. Pero 25 años también es tiempo suficiente para que los secretos enterrados encuentren su camino de regreso a la superficie. El 14 de marzo de 2023, exactamente un cuarto de siglo después de los eventos en la mina Esperanza Negra, algo extraordinario sucedió. Un grupo de excursionistas aficionados, 3 jóvenes de Quito, buscando emociones en lugares abandonados, decidieron ignorar todas las advertencias y todas las señales que prohibían acercarse a la zona. Armados con cámaras y una arrogancia juvenil que los hacía sentir invencibles, escalaron la montaña y encontraron una de las entradas selladas de la mina. Lo que descubrieron cambiaría todo. Detrás del sello de cemento, escondida en una grieta natural de la roca que los trabajadores de 1998 aparentemente no habían notado o simplemente habían ignorado, encontraron una mochila militar de color verde oscuro, cubierta de tierra y humedad, pero perfectamente preservada por las condiciones especiales de la montaña. La mochila tenía un nombre bordado en letras rojas descoloridas, H. Al-Mansur. Los excursionistas, sin comprender completamente la magnitud de su hallazgo, tomaron la mochila y la llevaron de regreso a la ciudad. Publicaron fotos en redes sociales. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. La mochila llegó a manos de las autoridades 3 días después. Su contenido fue catalogado meticulosamente. Una linterna oxidada, una cantimplora vacía, una brújula que ya no funcionaba, 3 barras energéticas sin abrir, un mapa marcado con anotaciones incomprensibles, una fotografía borrosa de una mujer que nadie pudo identificar y algo que nadie esperaba encontrar, una cámara de video digital. Una cámara que, contra todas las probabilidades, todavía tenía batería suficiente y una tarjeta de memoria intacta.
Una cámara que contenía 37 minutos de grabación realizada el 14 de marzo de 1998 entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía, durante las horas perdidas que ninguno de los sobrevivientes podía recordar. El gobierno ecuatoriano intentó mantener el contenido de la grabación en secreto, pero en la era digital, los secretos son casi imposibles de mantener. Alguien filtró el video, circuló por foros oscuros de Internet, fue analizado por miles de personas y finalmente llegó a manos de investigadores independientes que comenzaron a reconstruir la verdad que había permanecido oculta durante un cuarto de siglo. La grabación comienza a las 11:07 de la mañana del 14 de marzo de 1998. La cámara está siendo operada por Hassan al-Mansur, lo que se confirma por el reflejo ocasional de su mano guiando el dispositivo. La imagen es inestable, hay interferencia estática frecuente, pero lo que muestra es innegablemente real. El grupo de 12 personas está reunido en una cámara subterránea amplia, una sala natural formada por la erosión milenaria de la roca. El techo está cubierto de formaciones minerales que brillan con un brillo antinatural cuando las linternas pasan sobre ellas. En el centro de la cámara hay algo que ningún mapa antiguo había documentado jamás. Un círculo perfecto grabado en el suelo de piedra, de aproximadamente 5 metros de diámetro, con símbolos idénticos a los que Lucía Montero había encontrado en la entrada de la mina. La voz de Morrison se escucha dando instrucciones. Dice que deben documentar todo, que este descubrimiento podría cambiar lo que se sabe sobre las culturas precolombinas de la región. Pero hay algo extraño en su voz, algo robótico, como si estuviera leyendo un guión que no comprendía completamente. Keller se acerca al círculo y comienza a tomar fotografías. Su sombra, cuando la luz de su linterna la proyecta contra la pared, se mueve de forma independiente, retrasándose unos segundos detrás de sus movimientos reales. Nadie parece notarlo. A las 11:14, algo cambia. La temperatura en la cámara desciende abruptamente, tan rápido que el vaho de las respiraciones se vuelve visible. Emma Richardson, que había estado filmando con su propia cámara, se detiene y mira hacia el techo. Su expresión cambia de curiosidad profesional a terror absoluto. Grita algo que el audio no captura con claridad debido a la interferencia, pero parece ser una advertencia. La cámara de Hassan gira bruscamente, enfocando el mismo punto que Emma está mirando. En el techo de la cámara, las sombras proyectadas por las linternas del grupo no corresponden con las personas abajo. Hay 14 sombras. 2 sombras extra que no tienen cuerpo, que parecen estar observando desde arriba, que se mueven con una fluidez que desafía la física. Lo que sucede después es difícil de describir con palabras que mantengan la cordura intacta. El círculo en el suelo comienza a brillar. No con luz, sino con oscuridad, si tal cosa fuera posible, como si absorbiera la luz circundante. Los símbolos se animan, girando lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Y entonces, desde el centro del círculo, algo emerge. No es una criatura, no es una entidad física, es más bien la ausencia de realidad misma, un vacío en forma de humanidad que parece succionar todo a su alrededor. La cámara de Hassan comienza a fallar, la imagen se fragmenta en píxeles, el audio se distorsiona en frecuencias dolorosas. En esos momentos finales, antes de que la grabación se corte, se puede ver algo que explica todo y nada al mismo tiempo. Las 2 sombras extra en el techo descienden, tomando forma gradualmente, convirtiéndose en siluetas que se asemejan a Hassan y Patricia. Y las personas reales, Hassan y Patricia, comienzan a desvanecerse, como si estuvieran siendo absorbidos por sus propias sombras, como si el círculo estuviera reclamando lo que le pertenecía. Hassan lucha, se puede escuchar su voz gritando en árabe, una oración desesperada.
Patricia cae de rodillas, su medallón brillando intensamente por un momento, antes de que todo se sumerja en oscuridad total. La última imagen, antes de que la grabación termine, es de las sombras en la pared. 12 figuras humanas proyectadas por la luz de las linternas. Pero cuando cuentas los cuerpos visibles en el suelo de la cámara, solo hay 10. Las 2 sombras restantes no tienen origen, flotando en la pared como recordatorios de algo que la mente humana no está diseñada para comprender. Los análisis forenses de la grabación concluyeron que no había sido manipulada digitalmente. Los expertos en efectos visuales de Hollywood examinaron cada cuadro y declararon que las técnicas necesarias para crear tal falsificación no existían en 1998. Los físicos cuánticos sugirieron teorías sobre intersecciones dimensionales, sobre puntos donde las leyes de la realidad se doblan de maneras incomprensibles. Los antropólogos identificaron los símbolos como pertenecientes a una cultura preinca que adoraba entidades que habitaban en las profundidades de la tierra, entidades que exigían sacrificios cada cierto número de años para mantener el equilibrio entre los mundos. El padre Cristóbal Mendoza, quien falleció en 2021 a la edad de 90 años, había dejado instrucciones de que después de su muerte, el libro que su padre le había heredado fuera digitalizado y puesto a disposición pública. El libro reveló un patrón perturbador que se extendía por siglos. En 1676, 12 mineros españoles entraron a la mina y 10 salieron. En 1742, 12 exploradores jesuitas descendieron y 10 regresaron. En 1811, 12 revolucionarios buscando tesoros escondidos ingresaron y 10 emergieron. En 1892, 12 trabajadores del turno nocturno entraron y solo 3 sobrevivieron, rompiendo el patrón, lo que aparentemente obligó a la entidad o fuerza dentro de la montaña a esperar más tiempo, a acumular más poder, hasta que finalmente, en 1998, pudo completar lo que necesitaba. Los sobrevivientes de 1998, cuando fueron contactados para comentar sobre la grabación filtrada, respondieron de formas variadas. Morrison colgó el teléfono sin decir palabra. Tanaka envió un mensaje breve. La montaña tiene memoria, la montaña tiene hambre, no regresen. Keller escribió un ensayo de 20 páginas describiendo su teoría sobre formaciones geológicas que pueden actuar como amplificadores de energías desconocidas, publicado en un oscuro journal científico que nadie leyó. Emma Richardson finalmente habló públicamente en una entrevista de 2023 que se volvió viral. Dijo que recuerda todo, que fingió la amnesia porque nadie hubiera creído la verdad. Dijo que Hassan y Patricia no eran personas reales, que eran manifestaciones creadas por lo que habitaba en la mina, señuelos diseñados para completar el número necesario. Dijo que la montaña necesitaba 12 para tomar 2, que el ritual requería ese balance específico y que aquellos que entraban sabiendo que eran 10 nunca hubieran sido suficientes. 3 meses después del descubrimiento de la mochila, en junio de 2023, la mina Esperanza Negra fue sellada permanentemente con toneladas de concreto reforzado. El gobierno ecuatoriano declaró todo el área como patrimonio protegido, prohibiendo cualquier tipo de excavación o exploración. Pero en San Jerónimo del Valle, los ancianos saben que los sellos no significan nada para lo que vive dentro de la montaña. Saben que los ciclos continúan, que las fuerzas antiguas no respetan las leyes humanas, que lo que fue despertado en 1998 no se ha vuelto a dormir. Hoy, si visitas San Jerónimo del Valle, encontrarás un memorial en la plaza principal.
14 nombres están grabados en piedra negra, los 10 sobrevivientes y los 2 que desaparecieron, más los nombres de 2 mineros que murieron en el siglo XIX, según los registros locales. Pero si preguntas a los lugareños sobre esos 2 nombres adicionales, sus historias varían. Algunos dicen que eran trabajadores olvidados de expediciones antiguas. Otros susurran que son los nombres de las entidades que habitan la mina, nombres que les fueron dados hace milenios por culturas que comprendían mejor que nosotros la delgada línea entre lo que es humano y lo que simplemente finge serlo. La pregunta que persiste, la pregunta que mantiene despiertos a los investigadores es esta. Si la montaña necesitaba 12 personas para tomar 2, y si el ciclo se repite aproximadamente cada 100 años, entonces, ¿qué pasará en el año 2098? ¿Y cuántas personas entrarán sin saber que son parte de un ritual que comenzó mucho antes de que la historia escrita existiera? Emma Richardson murió en febrero de 2024, a los 56 años. De un ataque cardíaco súbito, pero antes de morir había preparado un último testamento. En él dejó instrucciones específicas de que la grabación completa de la expedición de 1998, no solo los 37 minutos que fueron filtrados, sino las 6 horas completas que ella había documentado, fuera liberada al público en el año 2048, 50 años después de los eventos. Dijo que para entonces la humanidad estaría más preparada para comprender lo que vio. O quizás para entonces ya no importaría. La mina Esperanza Negra permanece sellada. Las montañas de Ecuador siguen elevándose hacia el cielo, indiferentes al tiempo, a la historia, a las pequeñas criaturas que caminan sobre su superficie. Y en las noches sin luna, los residentes de San Jerónimo del Valle juran que pueden escuchar sonidos provenientes de las profundidades, como si algo gigantesco estuviera respirando bajo la tierra, contando, esperando, preparándose para el momento en que 12 personas, por la razón que sea, decidan descender nuevamente a la oscuridad. Y cuando ese día llegue, cuando 12 sombras entren al túnel, todos sabemos lo que las montañas recordarán. Solo 10 sombras saldrán. Porque esa es la naturaleza del contrato que fue firmado hace milenios, cuando los primeros humanos decidieron cavar en lugares donde no deberían, cuando despertaron cosas que deberían haber permanecido dormidas, cuando aprendieron que algunos secretos no están ocultos para ser descubiertos, sino para mantenernos a salvo de verdades que nuestra mente no puede procesar sin romperse. 12 entraron, 10 salieron, y las 2 que faltan nunca estuvieron realmente allí, o quizás siempre han estado allí, esperando el momento de reclamar lo que les pertenece. Esa es la historia de la mina Esperanza Negra. Una historia que no ha terminado, que nunca terminará realmente, porque algunos lugares en este mundo no son solo piedra y tierra, sino puertas a algo más antiguo, más oscuro, más paciente de lo que nuestra civilización puede imaginar. Si alguna vez te encuentras frente a una mina abandonada, si algo dentro de ti siente la curiosidad de explorar, recuerda esta historia. Recuerda que 12 personas entraron confiadas en su tecnología, en su conocimiento, en su capacidad de comprender el mundo. Y solo 10 salieron, con memorias borradas y almas marcadas para siempre. Porque la montaña siempre cobra su precio, y el precio siempre es el mismo. 2 por 12, 2 sombras por 12 cuerpos, 2 ausencias por 12 presencias. La pregunta que te dejo esta noche es, ¿cuántas personas hay realmente a tu alrededor en este momento? ¿Estás seguro de que todos los que ves son lo que parecen ser? ¿O algunos de ellos son solo sombras esperando su momento? Piensa en eso mientras apagas las luces.
Piensa en eso mientras tus propias sombras danzan en las paredes de tu habitación. Si esta historia te ha dejado sin aliento, si sientes que necesitas más misterios como este, suscríbete a Ecos del Silencio. Activa las notificaciones porque cada semana desenterramos historias que el tiempo intentó borrar, misterios que la oscuridad intentó proteger. Dale like si crees que Hassan y Patricia eran reales, o comenta si piensas que siempre fueron parte de algo más grande, más antiguo. Comparte este video con alguien que se atreva a escuchar la verdad sobre lo que realmente habita en las profundidades de nuestro mundo. Y recuerda, en Ecos del Silencio, el silencio nunca es solo silencio. Siempre está esperando ser roto por la verdad. Hasta la próxima historia, y recuerda contar bien las sombras a tu alrededor, porque la montaña está siempre contando, y cuando llegue el momento, cuando necesite 12 nuevamente, tú querrás asegurarte de no ser uno de los 2 que nunca realmente existieron.